En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como hemos anunciado antes, intentaremos explicar algunos elementos de esta doctrina de la infancia espiritual de Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, en tres momentos, en tres conferencias. La primera es sobre la certeza fundamental que sostiene todo, que es la paternidad de Dios. Dios como origen, su amor misericordioso como origen de todo. Lo segundo es el reflejo de esto en el alma, que es esa filiación que se expresa en esa pequeñez del Hijo, en esa infancia espiritual con respecto a Dios. En tercer lugar, será sobre las consecuencias, cómo eso luego se manifiesta en la vida, cómo realmente atraviesa la vida de la persona y todas sus actividades, todos sus actos también. Primero entonces, Dios, el misterio de Dios como origen y Dios especialmente como Padre. Habíamos mencionado antes esa carta de San Juan Pablo II, cuando la instituye, la declara doctora de la Iglesia. Dice como en el núcleo de la doctrina de Santa Teresita, es el amor de Dios uno y trino, el amor de la Trinidad, infinitamente perfecto en sí mismo, y cómo ella experimentó esa realidad que le llegó por medio de la revelación, pero que se fue manifestando en su alma por la acción del Espíritu Santo. Y entonces el amor condescendiente y misericordioso de Dios en el origen. Eso lleva a que en el sujeto, en la persona, lo que se experimenta es esa filiación, que será el tema de la próxima conferencia. Esta experiencia de la filiación se manifiesta luego en las obras, en la vida. Con respecto a Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, tanto aquí como en las otras meditaciones recogemos de alguna manera, o queremos recoger, por así decir, el fruto completo y maduro de su doctrina. Es decir, no haremos una descripción del proceso, del crecimiento, ¿no? O de los distintos modos de manifestarse, sino que trataremos de llegar a lo que es el todo, con una lectura transversal de algunas de sus obras menos conocidas, o sea, de lo que menos se suele citar. Siempre se conoce mucho y tiene una riqueza espléndida la historia de un alma, su autobiografía, pero hay mucho también y ayuda mucho realmente para entender lo que ella dice allí, cuál es el significado y el alcance, ir a las otras fuentes que tenemos de ella. Serán aquí principalmente las cartas que ella escribe y los testimonios especialmente del último tiempo de su vida, que se recoge en una obra que se llama Últimas Conversaciones. Intentaremos hacer, por supuesto, es una introducción, una presentación somera de su doctrina. No podemos ni pretendemos hacer un estudio exhaustivo. Bendito sea Dios y esto les lleva a ustedes a tratar de profundizar más yendo directamente a las fuentes. Por eso, como tenemos que hacer algo sintético, iremos mencionando temas que nos parece que son esenciales y se conectan entre ellos con algunas citaciones de sus escritos. Si en el centro de su doctrina está la paternidad de Dios, esto para ella es una experiencia.
es algo que recibe por fe, que sabe y conoce por fe, conoce por lo que Cristo nos ha revelado, pero para ella es también especialmente una experiencia viva y diaria, una experiencia que es descubierta y que es interpretada siempre a la luz de esa fe. Por eso siempre se apoya en la revelación. Pero lo que queremos decir es que esa experiencia interior, interpretada, leída a la luz de la fe, se transforma en una luz que ilumina absolutamente todo, absolutamente todo. Para ella Dios es Padre, punto. Y desde allí, desde esa certeza es que ella mira la realidad. Es que ella, sí, juzga todo lo que sucede también en su vida. Por eso podemos señalar algo así como 3 fundamentos de esa experiencia de filiación. O 3 aspectos, quizás sería mejor decir, que lo manifiestan. Primero es la bondad de Dios en sí mismo, la bondad, la misericordia, la condescendencia de Dios. Va directo al corazón del asunto, al misterio de Dios mismo que se nos ha revelado en Jesucristo. Segundo, esa condescendencia, misericordia que ya se ha manifestado en nuestra historia, es decir, lo que ya ha hecho por nosotros, la presencia de la bondad de Dios en nuestra vida, sea de toda la humanidad, sea de nosotros, de cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, lo que nos promete, los planes de su providencia para nuestra alma. Esos son entonces los 3 puntos que desarrollamos. Primero es yendo al corazón del misterio de Dios mismo para descubrir su bondad. Es una bondad infinita, que cuando se refiere a nosotros lo llamamos misericordia. Hay una expresión en una de sus cartas que le escribe a Leonia, su hermana. Le dice, te aseguro que Dios es mucho mejor de lo que piensas. ¿Cuántas veces nuestras ideas de Dios son mezquinas, lo recortan, lo rebajan? O sea, siempre, si hay una idea de Dios lo va a rebajar. Pero ¿cuántas veces no reconocemos ese aspecto de trascendencia total, de que si en algo me parece que queda corto es por mi imperfección, no por Dios mismo? Te aseguro que Dios es mucho mejor de lo que piensas. ¿Cuántas veces necesitaríamos que nos repitan esto? Una y otra vez. Hasta es posible que cada día necesitaríamos tenerlo ahí grabado, escrito. ¿Cuántas veces pensamos? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que Dios es mucho mejor de lo que pensamos? Es mucho más bueno, más bueno. Lo primero que hay que decir es que esta infancia espiritual está directamente relacionada con la experiencia de Dios. Y que, como señala San Juan Pablo II, esta experiencia nace y se nutre en la vida de oración. Este es un punto que no podemos desarrollar porque sería como hablar de toda la vida de oración de la santa. Pero baste decir que en este acceder al misterio de Dios, descuellan en ella el camino de la bondad, de la belleza, sostenidos por el camino de la verdad. Son aspectos que ella siempre manifiesta, la bondad de Dios, la belleza de Dios manifestada con un infinito límite, una infinita distancia, pero manifestada en la belleza de la creación. Y todo eso sostenido por la verdad, que es la verdad de la revelación. Estos son aspectos muy notables, por ejemplo, en sus oraciones, en sus poemas. Por parte de ella lo que uno descubre es que hay una actitud contemplativa, un espíritu contemplativo, un espíritu que va más allá de los fenómenos y descubre en qué se apoyan, descubre la verdad intrínseca, descubre el origen, descubre la relación de las cosas con Dios.
pero eso luego se transpone, se aplica, se realiza en toda la vida, en todo lo que ella mira, en todo lo que ella considera, descubre estos aspectos del misterio de Dios. Desarrollar esto con textos de la Santa sería larguísimo. Además que nos llevaría luego a repetirnos. Pero sí tenemos que señalar que su certeza sobre y su confianza en la infinita bondad de Dios es una roca inamovible. Es una roca inamovible. Y esto viene de esa experiencia de oración que nos acerca a Dios mismo. Y que esta bondad, otro aspecto que es clarísimo también en las cartas, que esta bondad de Dios se le hace cercana a ella, se le hace directa, experimentable directamente en Jesús. En Jesús. Siempre está hablando de la bondad de Dios, pero que se le hace, que le llega a ella en la bondad de Jesús mismo. Por lo demás, baste decir que el crecimiento espiritual, naturalmente, es directamente proporcional a este espíritu filial en el alma. Que ese espíritu filial es el centro y corazón, como decía San Juan Pablo II, de la doctrina de la infancia espiritual. Ella dice, para subir más y más en ese conocimiento a Dios, para acercarme más a Dios, para subir más y más, debo hacerme más y más pequeña, más y más una hija pequeña. Como muestra de esto que estamos diciendo, es un testimonio externo pero relacionado. Recordamos que, por ejemplo, el padre Eugenio del Niño Jesús dice que la infancia espiritual es el rasgo característico, no exclusivo, pero es el rasgo característico del alma en las últimas purificaciones del espíritu, en los umbrales del matrimonio espiritual. Lo propio característico es este espíritu filial, esta infancia espiritual entendida en este sentido. Un modo práctico de decirlo, por expresarlo de otra manera, es afirmando que la infancia espiritual es más y más necesaria cuanto más el alma se acerca a Dios. O de otra manera, que es lo mismo, que el acercarnos más y más a Dios nos hace más y más hijos pequeños suyos. Entonces, repetimos que se trata aquí de la experiencia de Dios por medio del camino de la fe. Todo esto, lo que intentaremos ver hoy, nos puede ayudar a ¿cómo decir?, descartar a veces como unas imágenes muy impropias, muy pueriles, por así decir, de Santa Teresita misma y de su doctrina. Ella lo puede expresar en modos poéticamente distintos, como decía San Juan Pablo II, usando distintas imágenes, pero la doctrina es de una profundidad tal que eso mismo es la prueba de su origen divino en la inspiración por parte de Dios. Primero, entonces, ese misterio de Dios, solo mencionamos, ¿no?, lo que es para ella. Segundo, la condescendencia divina, lo que ya ha hecho. San Juan Pablo II también decía que uno de los pilares de la doctrina de la Santa es este concepto de la condescendencia. Ella escribe, ¿no?, precisamente en la historia del alma, dice, que no pueda yo, Jesús, revelar a todas las almas pequeñas cuán inefable es tu condescendencia. Condescendencia quiere decir el movimiento sin movimiento de Dios al acercarse a la criatura. Más estrictamente es un acercar la criatura a Él mismo. O sea, estas son todas imágenes que nacen de nuestra imperfección, pero que expresan muy bien un aspecto muy sorprendente e incomprensible de la obra de la salvación. Es el abismo que Dios mismo supera. El abismo que Dios mismo salva por medio de la encarnación para llegar a nosotros. A eso mismo, desde el punto de vista del motivo y de la causa, es a lo que
de la raíz, del porqué de eso, es lo que llamamos y es la misericordia de Dios. Pero el punto es que Dios se rebaja al punto de expresarse a sí mismo de una manera limitada, asumiendo una naturaleza creada, la naturaleza humana. Todo para elevarnos a Él, para acercarnos a Él, para atraernos a Él. Y entonces desde allí es claro también para la santa, ¿no? El ver todo como viniendo de las manos misericordiosas, bondadosas de Dios. Y por eso decíamos, desde este misterio, desde esta condescendencia, desde esto que Dios ya ha hecho, desde allí, desde esa certeza de esa realidad, es que juzga todo lo demás, es capaz de mirar todo lo demás. Entonces vemos, la diferencia no es lo que recibimos en la vida. En algún sentido no es si se recibe mucho o poco desde un punto de vista humano, evidentemente no. La diferencia son los ojos con los cuales se mira todo. Cómo se mira todo lo que es parte de nuestras vidas. Santa Teresita tenía ojos de hija para con Dios. Esto es lo central. Esto es esencial, esto es fundamental. Tener ojos de hijos. Fuera lo que fuera que pasara. Fuera lo que fuera que pasara. Nada que pudiera pasar le iba a disminuir esos o empañar esa mirada de hija para con Dios. Y por eso es que todo se recibía con confianza, con gratitud. Ella lo aplica, lo vive con respecto a las gracias que recibe, que son innumerables, pero directamente relacionado también, lo vive con las pruebas exteriores, con las pruebas interiores, con las gracias, las luces, pero también con las noches y los abandonos. Ella para todo tiene la misma expresión, la misma actitud. Esto viene de parte de mi Padre. Esto viene de parte de mi Padre. Es decir, en todo descubría la mano de la misericordia de Dios. En todo lo que pasaba, en todo lo que le había sucedido. Sean los beneficios de la creación, de la redención, en todo. Solo digo a título de muestra, para seguirla a ella en los textos, cuando nos referimos a esto. Por ejemplo, en cuanto al perdón y la misericordia. Sabemos cómo ella habla de la misericordia de Dios, dice que no la dejó caer nunca en pecado mortal. Ella dice, bueno, pero lo quiere explicar y lo explica diciendo para que se entienda bien. ¿Qué es esto? Dice, un padre que salva a un hijo de un peligro mortal que el hijo no reconoce, no se da cuenta que está allí. Dice, un padre que hace eso corre el riesgo de ser amado menos que por aquel otro hijo que fue curado por su padre de una enfermedad mortal. Dice, si un padre tiene 2 hijos y a este lo sana, lo cura, lo levanta, lo restituye, este es posible que lo ame más porque se ha dado cuenta de la grandeza del beneficio. En cambio, el otro que fue prevenido del peligro mortal corre el peligro de amar menos a su padre. Pero si el hijo lo sabe, se da cuenta entonces, dice ella, de la realidad de las cosas. Pero esta prevención hay que entenderla bien. Dice, pues bien, yo soy esa hija, objeto del amor previsor de un padre, que la salvó de un peligro mortal. Pero ese padre, dice, no ha enviado a su verbo a rescatar a los justos, sino a los pecadores. Él entonces quiere que yo le ame porque me ha perdonado. No mucho, no me salvó de una enfermedad mortal, sino que me ha perdonado todo, dice ella. No ha esperado a que yo le ame mucho como Santa María Magdalena para levantarme y perdonarme, sino que ha querido que yo sepa hasta qué punto Él me ha amado a mí.
Así es una condescendencia tan sin límite que es capaz de perdonar todo aún antes de ser cometido. Es muy notable esto. Dice, esa prevención es un perdón anticipado, pero es perdón, es 100% perdón. Por eso dice, como yo ni yo misma sé de las cosas que me ha salvado, es que estoy segura que Él me ha perdonado ya todo. No habla entonces de prevenir, sino perdonar anticipadamente. Es decir, la prevención no es proteger al inocente, sino perdonar de antemano al culpable. Es perdonar de antemano al culpable. Dice ella, yo digo que si Jesús dijo a la Magdalena que a quien más se le perdona, más ama, esto puede decirse con mucha más razón cuando Jesús ha perdonado de antemano los pecados. Entonces es como decir, si miramos los pecados que hemos cometido y que Jesús nos ha perdonado, lo amaremos mucho. Pero si miramos los que nos ha perdonado de antemano, y que por eso no hemos cometido, lo amaremos mucho más. Dice, sí, estoy segura de que aunque tuviera sobre la conciencia todos los pecados que pueden cometerse, iría con el corazón roto de arrepentimiento a echarme en brazos de Jesús, pues sé cómo ama al hijo pródigo que vuelve a Él. Es cierto que Dios en su misericordia preveniente ha preservado mi alma del pecado mortal. Pero miremos esta expresión. Pero no es esa la razón de que yo me eleve por la confianza y el amor. No es el don, el privilegio especial de haberla preservado de pecado mortal, el fundamento para confiar y para amar, sino es el perdón anticipado. Es que le perdonó antes todos los pecados. Es realmente muy, muy profundo, es realmente. Pero eso mismo, esa misma mirada que tiene para su vida de pecado, o sea, su vida llena de pecados no cometidos, esa misma mirada de hija la tiene para todo lo demás. La tiene para con la cruz y el dolor. Dice ella, te doy gracias, Dios mío, por todos los beneficios que me has concedido, en especial por haberme hecho pasar por el crisol del sufrimiento. En el último día te contemplaré llena de gozo, llevando el cetro de la cruz. Todo lo mira con esos ojos. También la ausencia de su amado. Oh amado mío, yo acepto por tu amor no ver aquí abajo la dulzura de tu mirada. No ver la dulzura de tu mirada. Ni sentir el inefable beso de tu boca. Pero te pido que me abraces en tu amor, a fin de que me consuma rápidamente. Entonces esos ojos de hija para ver todo y reconocer esos dones de Dios, el valor de los dones de Dios, la riqueza, el don del Hijo mismo de Dios que Dios nos ha dado. Quienes conocen superficialmente su vida, quienes la leen superficialmente, a veces esto puede pasar al leer sus escritos o la historia de un alma, por ejemplo, pueden pensar que, claro, es la vida de una hija mimada, de alguna manera. Y hasta alguno pensaría que un poco malcriada, como, bueno, a quien se le dio todo, en un camino de rosas, sin espinas, después de lo cual se dirá, bueno, que evidentemente no es mi caso, no es nuestro caso. No es así. Allí lo que falta es esta mirada profunda para descubrir la realidad de las cosas. La gracia especial de Santa Teresita, a la que ella fue fiel, no fue de alguna manera en este sentido que lo queremos decir,
privilegios en cómo fue tratada, exterior o interiormente. Porque si tenemos que hablar de algún privilegio, es el privilegio de la cruz. Las cruces que tuvo que pasar eh, son imposibles de contar y de describir apropiadamente. O sea, sufrió cruces durísimas, durísimas. Ese fue su privilegio. Pero el don que ella recibió y a lo que fue fiel fue esa capacidad para descubrir en ello la mano de su Padre y amar la mano de su Padre que le daba todo eso. En tercer lugar, la providencia divina, o sea, la mirada hacia el futuro, la mirada hacia la vida, hacia el pasado, hacia lo que recibimos y tenemos, está llena de esa certeza de la misericordia de Dios. Pero con respecto al futuro, lo que resalta es la confianza en la providencia de Dios, el plan divino. Pero es esa condescendencia de Dios en el pasado lo que fundamenta la certeza de la fidelidad de Dios en el futuro. Esta es la experiencia de alguna manera más profunda de la filiación divina, la confianza filial de Santa Teresa de Lisieux. En ese sentido no es como el objeto de un propósito, que sale de la nada, como si dijéramos así, de un acto voluntarista. Es el resultado de una gracia secundada por una aceptación libre. Es la fidelidad a una gracia de Dios que nos da un modo de vivir la vida espiritual y que surge de certezas fundamentales. Primera certeza es que Dios nos creó para Él. O sea que el fin de nuestra creación, de nuestro ser, es Él mismo. Y que Él es entonces, como sabemos, suficientemente bueno y suficientemente poderoso para llevarlo a término, sin ningún obstáculo que lo pueda impedir. Y que eso, que Él nos creó para Él, que Él quiere eso, que eso Él ya nos lo ha demostrado hasta el cansancio, por medio de obras, realidades, hechos. Es decir, que nosotros somos hechos para Dios y que Dios se nos quiere dar. Dios lo quiere, Dios lo quiere, Dios lo quiere con todo su ser, podemos decir, porque en su ser no hay división, no hay división. Él lo puede además, y Él quiere que sea gratuito, es decir, quiere que sea su obra en nosotros, ese llevar a los hijos a la gloria de la carta a los Hebreos. Pues bien, entre esas realidades, esos hechos que hacen indudable el que somos hijos de Dios, hechos para Él, está ese mismo deseo que Él ha puesto en el corazón. Ese deseo de Dios solo puede venir de Dios. Y Dios no puede poner en el alma deseos irrealizables. Escribe ella, yo siempre he deseado ser santa, pero ay, cuando me comparo con los santos, siempre constato que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cumbre se pierde en el cielo y el oscuro grano que los caminantes pisan al andar. Pero al ver esto, en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma, Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Prácticamente no hay cartas, sus cartas son 266, si no me equivoco, y prácticamente no hay carta en la que la esperanza cierta del cielo no sea la conclusión, el cierre de la carta, aquello a lo cual todo conduce, el cierre y la solución y la respuesta a todos los temas que trata. Prácticamente no la hay, al menos de todas las cartas en las cuales ella abre un poco más su corazón.
Y esa confianza entonces de ella es ilimitada, no porque nosotros podamos decidir su magnitud. Bueno, hoy voy a confiar tanto, mañana voy a confiar tanto, me voy a abrir a una... que podamos hacerla nosotros ilimitada por un acto o decisión de nuestra voluntad, sino porque Dios ha establecido un fundamento para ella, para esa confianza, un fundamento que de por sí ha destruido todo límite, porque es su infinita condescendencia. El hecho de que Dios ha salvado la infinita distancia con su infinita condescendencia, con su infinita misericordia, eso es lo que fundamenta nuestra confianza ilimitada. Dice ella, los que corremos por el camino del amor, creo que no debemos pensar en lo que pueda ocurrirnos de doloroso en el futuro, porque eso sería faltar a la confianza y meternos a creadores. Meternos a creadores. Cierro simplemente con algunos textos que van en estas direcciones que hemos señalado. Todavía ella, en otra carta, dice, sé que hay que estar muy puros para comparecer ante el Dios de toda santidad. Y a veces se experimenta eso, esa distancia, esa dificultad para comparecer ante Dios al ver nuestra miseria, al conocerla. Pero sé también que el Señor es infinitamente justo. Y esta justicia que asusta a tantas almas es precisamente lo que constituye el motivo de mi alegría y de mi confianza. Porque ser justo por parte de Dios no es solo ejercer la severidad para castigar a los culpables, es también reconocer las intenciones rectas y recompensar la virtud. Yo espero tanto de la justicia de Dios como de su misericordia. Precisamente porque Él es justo, es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Pues Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro, y eso Él lo considera en su juicio. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Y así puede llegar a decir, dice, por eso, dice, experimento una vivísima alegría, no solo cuando me consideran imperfecta las demás hermanas, porque le llegó que estaban hablando alguna cosa de ella, como criticándola. Y ahí ella cita una expresión de San Juan de la Cruz, sobre San Juan de la Cruz, que los otros religiosos decían, pero si es un religioso mediocre este. Dice, no solo no me preocupo cuando dicen eso, cosas así, sino sobre todo me alegro cuando yo misma me veo así. Esto supera todos los elogios que me desagradan. Entonces, ven, no se trata solamente de confiar sin ver en que quien me promete lo imposible, que es Dios, es suficientemente poderoso para hacerlo y suficientemente bueno para querer hacerlo, para que yo pueda confiar. Se trata aquí de que esa confianza se apoya además en los hechos. Además, se apoya en el ser de Dios, pero como nosotros del ser de Dios tenemos un conocimiento limitadísimo, que es pura imperfección, además Dios nos ha dado muestras de eso, de ese poder, de esa voluntad, de ese deseo. Porque nuestro Padre ya ha hecho lo imposible. Se trata de que lo difícil ya está hecho, ya está todo hecho en lo que a Él respecta. ¿Cómo podríamos pensar que es imposible llegar a Dios, a ese Dios que me creó para Él, si Él mismo ya cubrió la distancia encarnándose, que era un abismo ya insalvable? ¿Cómo pensar que hay algún pecado que no pueda perdonar, si ya los ha perdonado todos, si ya me ha perdonado todos los pecados posibles?
ya ha perdonado, ya nos ha perdonado y vuelve a hacerlo, porque en Él no pone cambio. ¿Qué nos puede hacer dudar? Ella expresa esto de una manera bella, dice que si hay dos hijos, dice que hicieron algo malo, dice, y cuando llega el padre a la casa, uno se va corriendo y se esconde por temor, porque no quiere ver al padre. Pero el otro dice, viene corriendo al padre llorando, pero viene corriendo llorando, pero a decirle, padre, he hecho esto mal, y viene a abrazarlo y a pedirle perdón. Dice, este segundo moverá más el amor del Padre. Este segundo lo conmoverá. Y entonces, ¿cómo podríamos aceptar en el alma la tentación insidiosa, diabólica, de pensar que Dios nos podrá negar alguna gracia para ir al cielo? Si para llevarme allá, Él ya me ha dado a su Hijo y ya me ha dado al Espíritu Santo como don. Dice ella, ya que me has amado hasta darme a tu Hijo único, para que fuese mi Salvador y mi esposo, los tesoros infinitos de sus méritos son míos. Te los ofrezco gustosa y te suplico que no me mires sino a través de la faz de Jesús. Que no me mires sino a través de la faz de Jesús y en su corazón abrazado de amor. Y lo mismo ella hace con los méritos de los santos, con los méritos de María Santísima. O sea, Dios ya nos ha dado lo más. ¿Cómo no podríamos esperar lo menos? Cierro con una expresión fortísima, muy hermosa también. Dice, jamás se tiene demasiada confianza en Dios, tan potente y misericordioso. Yo quiero ser santa, pero siento mi impotencia. Y te pido, Dios mío, que tú mismo seas mi santidad. Y llega a decir, el pecado mortal no me quitaría la confianza. Aun si cayera, no me quitaría la confianza. Y aquí repetimos lo que ya dijimos antes, pero expresado de una manera muy clara, muy fuerte. Dice, podría creerse que si tengo una confianza tan grande en Dios, es porque no he pecado. Madre mía, le está hablando a su hermana, que era la superiora. Madre mía, di muy claro a todos que, aunque hubiera cometido todos los crímenes posibles, seguiría teniendo la misma confianza. Toda esa multitud de ofensas sería como una gota de agua arrojada en la hoguera. En una carta dice, nada hay imposible para Dios. Y no quiere poner límite alguno a la santidad de su lirio, ¿no? Que es a quien ella le escribe, su hermano. Porque el límite de Dios es no tenerlos. ¿Y por qué los habría de tener? Nosotros somos más grandes que todo el universo y un día tendremos incluso una existencia divina. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.